Amén. Muy buenas noches a todos. Buenas Que noches. Dios les bendiga. Estamos a 1 de agosto del 2020, mes 8. Estamos iniciando este mes y estamos pasando por un año difícil que nos ha de alguna u otra manera nos ha cambiado nuestro estilo de vida que habíamos llevado hasta el 2019, ¿verdad? Ya porque en el 2000, a fines de 2019 se empezó a hablar acerca de este virus que brotó en China, que tuvo su brote en China, el llamado COVID-19 o coronavirus. Y cuando se empezó a hablar de ello, empezó un poco de temor en las personas, ¿verdad? Y pensábamos que no iba a llegar a los lugares donde todos somos, ya sea México, Centroamérica, Sudamérica o Norteamérica. Pero finalmente llegó. Aquí a Estados Unidos llegó en marzo y alteró nuestro estilo de vida que habíamos llevado. A muchas personas les cambió completamente todo. Muchos perdieron sus trabajos cuando cerraron las tiendas o los lugares donde trabajaban o enseñaban maestros, todo cambió. Y ahora sí que estamos a ya 6 meses de esto aquí en Estados Unidos, en el estado de Michigan, donde estoy viviendo yo. Y hemos compartido la palabra de Dios por el medio de la internet. Y creo que vamos a tener que acostumbrarnos más a este estilo de enseñar y de estudiar, para que por las circunstancias, el distanciamiento social y todos los protocolos que se están llevando a cabo alrededor del mundo, ya sea en los centros comerciales, en las iglesias, en las escuelas, todo nos ha cambiado. Y este mes vamos a compartir con ustedes y vamos a estudiar aquí en la familia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a titular todo este mes a la historia de la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, también como se le conoce, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aprender muchas cosas ahí. Vamos a aprender quizás algunos pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos parezcan hasta aburridos, pero necesitamos estudiarlos porque esa es la historia de la iglesia. Si no estudiamos la historia de la iglesia, no sabemos cómo se fundó, cómo se empezó, quién la fundó y todos estos hechos que a veces causan mucha controversia hasta el día de hoy. Desde hace casi 2000 años que se inició la iglesia cristiana, que fundó nuestro Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy hay muchas a veces discusiones acerca de qué iglesia es la iglesia verdadera. Pero vamos a estudiar lo que se llama el libro Hechos de los Apóstoles, que en realidad quiere decir la historia o las obras, los principios de lo que los apóstoles hicieron y enseñaron. El libro de los Hechos de los Apóstoles se escribió alrededor del año 62 después de Cristo, o 62 de nuestra era. ¿Por qué creemos que se escribió alrededor de ese año? Porque el que lo escribió fue Lucas, el evangelista, como le conocen. No fue apóstol, fue discípulo. Se unió después a la iglesia. En algún tiempo, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, él se unió a la iglesia y él escribió el Evangelio de San Lucas y el libro Hechos de los Apóstoles. Hay acontecimientos muy importantes en el libro de los Hechos. Les voy a mencionar 4 que son muy importantes. Por ejemplo, en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles se cumple la promesa del Espíritu Santo, o la venida del Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles y todos los que ahí estaban. Ese es el gran acontecimiento del libro de Hechos de los Apóstoles, es ese. Segundo, es la conversión de Saulo, aunque antes de la conversión de Saulo
está la muerte de Esteban. El apedreamiento de Esteban es un hecho importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque la muerte de Esteban terminó con la gracia que Dios le había dado al pueblo judío del Mesías. Como no lo aceptaron, la muerte de Esteban marca un punto donde el tiempo de gracia se le acaba al pueblo judío como pueblo y empieza la predicación hacia los gentiles. No quiere decir que se les cerró el camino a los judíos, porque los apóstoles siguieron predicando a los judíos y muchos se convirtieron después de ello. Pero ese es un acontecimiento que marcó la historia del pueblo judío, la muerte de Esteban. Fue alrededor del año 36. Después, otro hecho, enseguida está la conversión de Saulo. Es otro hecho importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La conversión de Saulo, que ahora conocemos como Pablo, porque recibió mensaje de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y se convirtió y fue el que predicó y anduvo por toda Asia predicando. Fue el que más se escribe aquí, las aventuras de Saulo o de Pablo ya convertido. Y la cuarta que podría mencionarles es las historias, precisamente las historias de cómo hay algunos ajustes que hicieron dentro de la iglesia y lo que enseñaban, que eso es lo que se enseña en todas las iglesias cristianas, ¿verdad? Por eso es Hechos de los Apóstoles. Se escribió alrededor del año 62. ¿Por qué creemos que se escribió ahí? Porque no el evangelista no nos narra, por ejemplo, no nos narra la muerte de Saulo. Nos narra hasta cuando fue hecho prisionero en Roma, hasta ahí, pero no nos narra su muerte y tampoco nos narra la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70. Lo que quiere decir que esto todavía no acontecía y fueron hechos que él no narró porque todavía no acontecían. Así es de que por esos años se escribió antes de esos dos acontecimientos grandes. No tenemos los escritos aquí de cómo murió el apóstol Pablo, ni la persecución de Nerón, y todos ellos, y la destrucción de Jerusalén. No se narra en la Biblia. Estaba profetizado, pero no se narró. Así es de que vamos a estudiar con ustedes y aquí en la familia Hechos de los Apóstoles. A los niños les gusta mucho Hechos de los Apóstoles por las aventuras de Pablo. Cuando uno lee las aventuras de Pablo, son verdaderamente grandiosas. Un hombre valiente y que fue tenaz en la predicación, aunque era bien instruido. Era una persona muy instruida en las escrituras. Él lo menciona ahí en sus escritos, que él fue alumno de Gamaliel, uno de los doctores de la ley. Así que el propósito de Pablo, o Saulo en ese entonces, era alcanzar un doctorado en la ley. Bien amaestrado en eso. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración. Y esperemos que sea de gran bendición este estudio que vamos a tener durante este mes. Y para ustedes y para nosotros. Así es de que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias primeramente porque nos permites empezar este mes con salud, con trabajo, con alimento y con vestido, Señor. También te pedimos este mes que nos acompañe tu Santo Espíritu en el estudio que vamos a tener y que a todas las personas que lo escuchen les sea de gran bendición y aprendamos más de ti cada día, Señor. Te pedimos por todos los enfermos de la iglesia, los enfermos en los hospitales y los enfermos en todo el mundo, también te los ponemos en tus manos. Te pedimos por los gobernantes para que sus decisiones que tomen sean para bien y no para mal. Sabemos que tú diriges el mundo y que nada pasa sin que sea tu voluntad y que nosotros tenemos que resignarnos y aprender y sobre todo a volvernos a ti cada día para vivir de la forma que tú quieres que vivamos. Te pedimos que nos acompañes durante esta noche y en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer dos introducciones. Y vamos a leer primeramente el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y vean lo que dice aquí el evangelista San Lucas. San Lucas 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos,
y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta introducción que hace a Lucas, la hace diciendo que muchas personas habían tratado de narrar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente hay muchos que le llaman los evangelios sinópticos, que no están en la Biblia, de muchos escritores en ese tiempo, que como ahora está pasando la historia del mundo y muchos escritores están escribiendo la historia, pero unos se dejan llevar por lo que oyeron, por lo que alguien les dijo, y eso escriben. Sin embargo, otros escritores van a la raíz, investigan los hechos tal como sucedieron. Y esto es lo que dice Lucas. Muchos han querido narrar las historias, tal como lo enseñaron los apóstoles, pero dice él, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Cuando usted lee el Evangelio de San Lucas, él narra desde la historia, desde Juan el Bautista. Ahí él empieza su evangelio narrando la historia de Juan el Bautista y continúa toda la vida de nuestro Jesucristo. Es uno de los evangelios más que nos da más datos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la introducción que hace en Hechos de los Apóstoles. Allá en Lucas le escribe a Teófilo. Supongo que era su íntimo amigo, pero le dice, quiero narrártelas a ti para que conozcas bien la verdad de lo que nos han enseñado los apóstoles. Y miren la introducción de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y voy a leer del versículo 1 al 4. Dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí le hace un recordatorio. Dice, en el primer libro que te escribí, narré las cosas que comenzó a hacer Jesús y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjense bien, escuchen bien este versículo. Dice que él narró desde que empezó la historia de nuestro Señor Jesucristo hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él enseñó a los apóstoles, todos lo sabemos, pero dice que dio mandamientos para que los enseñasen. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo se les apareció bastantes veces a los apóstoles. Algunas las tenemos escritas en el Evangelio de San Juan. Algunas no están escritas, no todas, porque dice que se les apareció durante 40 días. Estuvo después de haber resucitado nuestro Señor Cristo 40 días. Y después después de esos 40 días, ascendió al cielo. Aquí lo vamos a leer ahorita enseguida. Pero dice que les estuvo apareciendo y les estuvo hablando acerca del reino de Dios. O sea, todavía en los últimos días que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, les estuvo dando instrucciones acerca de el reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Cuando se estaba despidiendo nuestro Señor Jesucristo, les dijo que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, y esa promesa era la promesa del Espíritu Santo. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que cuando se despedía nuestro Señor Jesucristo de ellos, les dijo que se quedaran ahí en Jerusalén. Para ese entonces no solamente eran los 12 apóstoles, quizás ya habría unos 200 personas, o no sé el número, pero según los relatos evangélicos, nos narra que en una ocasión mandó a 70 a predicar.
y muchos ya habían creído en él, así que eran bastantes ya seguidores. No tenemos el número, pero tenemos ese número de 70 que envió a predicar el Evangelio, estando todavía antes de su crucifixión, más los 12 apóstoles que también los mandó a predicar en una ocasión. Dice el versículo 6, y aquí nos empieza a narrar Lucas la historia de la ascensión. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le hicieron una pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Porque aún ellos creían que a eso había venido Jesús, que había venido a poner a Israel a reinar sobre todo el mundo. Pero no era así. Jesús les dijo que no les correspondía a ellos a saber cuándo sería ese tiempo. Pero lo que sí les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús empieza diciéndoles que van primero a alcanzar al pueblo judío y después van a ir para todo el mundo, y así fue. Primero trataron de enseñar a juntar, como dijo Jesús, como una gallina junta sus polluelos al pueblo de Israel, mas no quisieron, lo rechazaron, y entonces salió el Evangelio para los gentiles, que ya estaba profetizado, pero que se tenía que cumplir. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estando ellos hablándoles Jesús, dice que de repente Jesús fue alzado y lo recibió una nube, y en esa nube se perdió en el cielo. Y ellos, pues supongo que sintieron tristeza, porque dice que al lado se pusieron de ellos 2 varones vestidos de blanco y les dijeron: ¿qué están mirando al cielo? Y este Jesús que se acaba de ir, así como se fue, va a regresar otra vez. Así dio nuestro Señor Jesucristo mandato a sus discípulos, proveyendo ampliamente para la prosecución de la obra, y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó. Id hasta que las partes más lejanas del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el momento en que yo los abandone. Esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa no es solamente, o fue para los apóstoles, fue para todos aquellos que hemos creído y que a veces también nos sentimos flaqueados, apachurrados, nos sentimos que las cosas no van bien. Debemos de acordarnos de esa promesa, que aunque no lo vemos, nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo están junto a nosotros y nos están apoyando y nos están fortaleciendo. Ese mismo Jesús que había andado, hablado y orado con ellos, que había quebrado el pan con ellos, que había estado con ellos en sus barcos sobre el lago, y que ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre del monte de los olivos, el mismo Jesús
había ido a participar del trono de su Padre, y los ángeles les habían asegurado que este mismo Jesús, a quien habían visto subir al cielo, vendría otra vez igual como había ascendido. Acuérdense de esto que les estoy leyendo, porque los ángeles le dijeron, así como lo vieron irse al cielo, así vendrá. Esa es una señal que está descrita por toda la Biblia y cual no debemos de perder de visión, porque en los últimos tiempos vendrá el enemigo de las almas, Satanás, imitando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no la va a poder imitar tal como está en la Biblia. Así que si no sabemos cómo viene nuestro Señor Jesucristo, podemos ser engañados cuando esto suceda. Pero Él nos dijo una cosa: si les dicen que el Cristo está aquí o está allá, no lo creáis. No lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente hasta al poniente, así será la venida de Dios el hombre. Hay muchas señales que nos indican cómo va a ser su venida y cuál es para no caer en el engaño de Satanás. Aquí vamos a terminar. Voy a terminar en el versículo, voy a leer el versículo 12 al 20, y ahí vamos a terminar, me parece, porque como les dije, vamos a continuar estudiando todo este mes el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que asciende nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Aquí encontramos otro número, 120. Sí, como les decía al principio, ya a pesar de que no se conocía tanto como un grupo religioso fuerte, ya tenía bastantes miembros. Aquí nos dice que eran 120 los que estaban reunidos ahí en el aposento alto donde moraban los apóstoles. Y estaban orando y rogando. Y ahí estaban, dice, varias mujeres, y mencionan aquí a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y otro tome su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Acuérdense que nuestro Señor Cristo escogió a 12 personas, 12 discípulos. Entre ellos estaba Judas, el que lo entregó, el cual se ahorcó.
pero también dice que se destripó, porque dice el espíritu de profecía en sus escritos que era un hombre muy pesado. Como era avaricioso, era comelón, era goloso, era gordito. Y la cuerda no lo aguantó cuando se ahorcó y se reventó. Y aquí, como dice la palabra de Dios, se reventó las tripas, todo. Quedó hecho pedacitos. ¿Quién? Entonces faltaba uno para los 12 porque tenían que ser 12. Porque los apóstoles representaban a las 12 tribus de Israel. Por eso tienen que ser 12 tribus, 12 apóstoles. Entonces dice que mencionaron ahí buscando entre los que estaban reunidos, señalaron a dos, uno que se llamaba José y el otro Justo, perdón, y el otro Matías. Y le pidieron a Dios que como Él conoce nuestros corazones, fuera Dios quien decidiera quién de ellos habría de tomar el lugar de Judas. Dice, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí termina el capítulo 1. Y necesitábamos este apóstol, este discípulo, a Matías, para que fueran 12 y así el número fuera completo para la iniciación de la predicación del evangelio. Aquí no empieza la predicación todavía, aquí están todavía reunidos en el aposento alto y están completando el número de los apóstoles. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estudiar el capítulo 2 y vamos a estudiar acerca de esa promesa, la venida del Espíritu Santo. Así es de que una importante cosa que tenemos que recordar aquí en nuestra mente y mantenerla ahí es que Dios puso un número de apóstoles, 12. La otra más importante, que nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, de la misma manera que se fue al cielo, así volverá en su segunda venida. Y vamos a estudiar contra este proyecto, vamos a estudiar esas señales para que no seamos engañados en ese momento de la venida de nuestro Jesucristo, porque como les dije anteriormente, Satanás va a tratar de falsificar la segunda venida y va a engañar a muchos y no queremos que seamos nosotros. Si tenemos la palabra de Dios, vamos a guiarnos con la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo se guió. Con un escrito está. Así que Dios les bendiga donde quiera que estén. Bendiciones para todos. Y seguimos orando por cada uno de nosotros y por cada uno de ustedes. Y también ustedes oran por nosotros. Que pasen buenas noches. Carlitos va a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y cuídanos hoy y siempre. Bendícenos y cuídanos para que no nos pase. Gracias por todo que nos das y cuídanos en la noche y de todos los que vieron esta reflexión en Facebook. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuídanos hoy, mañana y siempre. Cuida a las personas con el COVID-19 y para que nada malo nos pase. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.